Ok. Primeramente, pues buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Medicina y Psicología y de las y los integrantes de la asignatura de Psicología de las Religiones del Mundo, les damos la más cordial bienvenida a esta Feria de Psicología y Espiritualidad. Antes de comenzar, solicito a los estudiantes de la UABC que tengan interés en obtener su código del programa 8 igual a 1, a que escriban aquí en el chat su nombre completo y matrícula. También, al finalizar, deberán compartir su reflexión acerca de la información recibida. A continuación, nos complace presentarles a nuestro invitado, permítanme, el psicólogo Arnoldo Herrada. Él es maestro en psicoterapia humanista y docente universitario e independiente psicoterapeuta. Él tiene una licenciatura en psicología, docencia universitaria en las asignaturas de psicología social y comunitaria, psicología organizacional, psicología educativa, psicología del mexicano y teorías de la personalidad, entre otras. Él nos estará presentando su conferencia titulada Alejandro Chao Varona, Psicoterapia, Rito y Violencia. Muchas gracias, psicólogo Arnoldo, por haber aceptado nuestra invitación y participar en esta feria. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Adrián, y gracias a Eddie y a todos los involucrados. También estoy muy agradecido por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Preparé una presentación que quisiera proyectar, que me va a acompañar mientras desarrollo el tema. Entonces la voy a proyectar. Ahí está. Bien. Bueno, cuando recibí la invitación para la Feria de Psicología y Espiritualidad, me debatí bastante sobre qué tema presentar y de qué tema hablar. Y después de una, como de una semana de reflexión, pensé que pudiera ser una muy buena oportunidad para hablar de Alejandro Chao. Alejandro Chao Varona fue algunos datos biográficos de él. Él nació en el 36 y murió en el 2004. Él fue licenciado en psicología en la UNAM. Eh, Tenía maestría y doctorado en filosofía política. Y hay que ubicar primero a esta persona, ¿no? A Alejandro Chao, en Morelos, en Cuernavaca. Él fue fundador de varias escuelas, de institutos y organismos de investigación en Morelos, en el estado de Morelos. Él también fue creador de fiestas de la salud y de la identidad, que ahorita voy a tocar el tema un poco. Y finalmente a mí me interesó escribir que él era poeta y ensayista dentro de todos sus, digamos, a lo que se dedicaba. A mí me parece que en su corazón, Chao sobre todo se sentía un poeta. Un poco para darles contexto, sé que aquí hay varios estudiantes. Ese soy yo, el de la camisa roja. En el 2013 entré al programa de intercambio estudiantil de la UABC. Estudié psicología en la licenciatura en UABC. Y en el 2013 fui a Cuernavaca, hice mi intercambio en la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y me fui con una amiga, Nancy Luna, ella está ahí en la foto. Y tomé una carga académica de 4 materias y entre ellas estuvo la materia de psicoterapia. Yo estaba bastante interesado en conocer el enfoque psicoterapéutico de otro lugar. Yo conocía un poco sobre lo que se hablaba aquí en Tijuana, sobre lo que es psicoterapia, o al menos desde la práctica, desde cómo se piensa la psicoterapia. Y a mí me interesaba mucho irme de intercambio claro, por la experiencia del viaje estudiantil, pero también tener una mirada que fuera otra a la mía, ¿no? O a la que mi contexto me, digamos, como que me condiciona a ver. Entonces, desde el día 1, yo llegué a que me asignaran mis materias y les comenté que tenía
la clase de psicoterapia y me dijeron, te tiene que dar clase nuestra vaca sagrada. Y yo como de, ok, ¿no? Y me asignaron la clase con Alejandro Chao. Entonces, esta es una foto que tomé del último día de clase que tuve con él. Recuerden que esta charla se llama Alejandro Chao Barona, Psicoterapia, Rito y Violencia. Entonces voy a comenzar un poco a dibujar cuál era la esfera psicoterapéutica de Chao y cuál era la visión que desde mi punto de vista él trataba de expresar en su clase. Una visión bastante peculiar, bastante diferente a la que en Tijuana solemos tener o nos suelen enseñar sobre la psicoterapia. Y por eso es que yo decidí, pues, hablar sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, pues los salones de clase eran totalmente diferentes, ¿no? No sé si se fijan en el acomodo, al menos yo recuerdo que en mi facultad eran mesabancos y los mismos, el acomodo de las bancas propone una cierta dinámica de los alumnos, de la interacción alumnos y maestros. Y bueno, la dinámica exclusivamente de esa clase, pues el docente tenía oportunidad de caminar por aquí en medio, nos rodeaba, etcétera, etcétera, ¿no? Él es Alejandro, chao, revisándonos unas tareas. Y bueno, su carta descriptiva, él nos presentó su carta, la carta descriptiva donde estaban todos los temas que nosotros como alumnos íbamos a revisar. Y su carta descriptiva iniciaba curiosamente con una frase de Nietzsche, este filósofo alemán tan, tan nombrado pues por la filosofía y ahora por la psicoterapia existencial, sobre todo. Y me interesó ponerla aquí porque a mí me parece que es una síntesis de la actitud psicoterapéutica que Chao mostraba en su pensamiento. Entonces, la voy a leer. ¿Qué es la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un uso prolongado, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones, ojo, ¿no? Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y que ya no son consideradas ahora como monedas, sino como metal. La primera advertencia de Chao es aguas con la verdad, sobre todo porque en la formación académica se nos suele mostrar la teoría, la técnica, y todo lo que tiene que ver con nuestra funcionalidad en la sociedad como profesionistas, se nos enseña a través de verdades, ¿no? Que verdades que se antojan fijas, como por ejemplo, el ser humano es bueno, el ser humano hay que mejorarlo, ¿no? El ser humano tal, 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 como verdades que de alguna manera eh, estancan la naturaleza humana y también la realidad. Y piénselo también como los fenómenos sociales, los fenómenos emocionales, los fenómenos psicológicos y cualquier cualquier cosa que de alguna manera ponga en una prisión lo que nosotros consideramos como realidad. Entonces, fíjense cómo ya desde el principio, a pesar de ser una materia de psicoterapia, cómo para Chao era importante sospechar de aquello de lo que de lo que nadie sospecha, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? Sospechar de todas aquellas cosas que la sociedad nos dice que son verdad.
pues es crítica, ¿no? Y esto nos pone en perspectiva desde un principio el carácter crítico que tenía Alejandro Chao sobre la psicoterapia. Para los, sé que quizás haya personas que aquí no están muy enterados sobre lo que es la psicoterapia, pero usualmente nosotros nos podemos topar con imágenes, sobre todo ahora en Instagram, en Facebook, en TikTok, en redes sociales, pues, en donde se muestra al psicólogo y al psicoterapeuta como una especie de técnico a favor de la felicidad. Y Chao era el primero en sospechar de la felicidad como como una verdad que no, que se ha vuelto gastada y sin fuerza sensible. Y bueno, en su clase, yo anoté aquí algunos textos, ¿no? Que él nos dejaba leer. Usualmente en psicoterapia tenemos que revisar a Freud, a Jung, Carl Rogers, Albert Ellis, este, no sé, todos estos, eh, Vygotsky, Piaget, todos estos como teóricos de la psicología que tenemos que pasar por ellos para poder comprender qué es psicología. Pero es súper interesante porque en su clase de psicoterapia nosotros veíamos a Lao Tse, este autor que es casi una leyenda del libro El Tao Te Ching, a Joseph Campbell, a Nietzsche, Thomas Kuhn, Karl Popper, Gastón Bachelard, Foucault, Carl Sagan, Stephen Hawking, Erich Fromm, Engels, Marx, Heidegger, Viktor Frankl, Kierkegaard, Freud, Platón, Sócrates, Hegel, Wittgenstein, Jodorowsky, Claudio Naranjo, y una larga y larga lista de muchos autores que él consideraba imprescindibles revisar para poder tener una imagen completa de lo que es la psicoterapia. Para los que estén estudiando psicoterapia, fíjense cómo de alguna manera ya desde aquí se está ampliando como el horizonte que Alejandro Chao tenía enfrente para mostrar qué era la psicoterapia a alumnos de licenciatura. Sí, que usualmente las licenciaturas se suelen pensar como casi casi técnicas, ¿no? O como para poder aplicar un trabajo o para conseguir formarnos un futuro, pero él siempre estaba ahí como una especie de sospecha, de crítica y de una mirada filosófica sobre el ejercicio, no solamente del psicólogo, sino del psicoterapeuta. Y eso era súper, súper, súper importante. Y bueno, Alejandro Chao, en su clase, nos enseñaba que había cuatro tipos de psicoterapia. La psicoterapia de la palabra, la psicoterapia del silencio y el control mental, el chamanismo y la psicoterapia de la acción, del juego y la danza. Usualmente, en las instituciones académicas se nos suele mostrar solamente el aspecto de la psicoterapia que corresponde a la palabra, ¿no? Y Chao a esto le llamaba la perspectiva occidental de la psicoterapia. Todo lo que podamos, todos los tipos de terapia que tengan que ver con la palabra, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, el conductismo, el existencialismo, la gestalt, el enfoque sistémico, eh, no sé, la terapia dialogal, to- prácticamente todas las que lo que nosotros consideramos como psicoterapia y que están sustentados en un marco científico o teórico, para Chao, en lugar de enfocar toda una clase de un semestre exclusivamente a este tipo de psicoterapias, él nos mostraba que en el mundo, comunidades o civilizaciones o pueblos
o sociedades tenían sus propios tipos de psicoterapias, tenían sus propias maneras de cuidar el alma, por así decirlo, ¿no? De cuidar el espíritu. Y pues qué interesante, ¿no? Porque mientras puede ser muy común, por ejemplo, en UABC, separar la materia de psicoterapia de psicología de las religiones, las clases de Chao no había diferencia. Estudiar psicoterapia era estudiar religiones, era estudiar los pueblos, las cosmovisiones de los pueblos indígenas, era estudiar filosofía, era hablar sobre poesía, era hablar sobre chamanismo, sobre brujería, sobre, no sé, sobre viajes a Virikuta con los wixárikas, sobre los rarámuris, sobre el hinduismo, sobre la Bhagavad Gita, sobre el Vedanta, etcétera, ¿no? El budismo, taoísmo, sus materias eran como mind blowing, ¿no? Así, o sea, era una apertura súper, súper, súper extensa de lo que la psicoterapia era. Entonces, claro, eso nos dio pie a que dentro de clase eh, experimentáramos, que tuviéramos experiencias, perdón, que quizás se salieran un poco del academicismo, pero Chao era una síntesis muy peculiar de misticismo y de científico. Y yo considero, al menos desde mi perspectiva, que Alejandro Chao mm, era como posmoderno, en el sentido de que de que las fronteras entre las disciplinas en él se diluían. O sea, él no era psicólogo solamente, ni era filósofo solamente, ni era psicólogo social solamente, ni era psicoterapeuta solamente. Él era una especie de síntesis rara, ¿no? Así como en donde las fronteras entre las disciplinas no solamente se diluían, sino que se sintetizaban pues en él, en su pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una clase un día llevó a un chamán, ¿no? A que nos explicara cómo, cuál era la perspectiva desde específicamente desde su comunidad sobre el cuidado del alma o el cuidado del espíritu. Y esto, para Alejandro Chao, esto es psicoterapia, ¿no? Esta es su definición de psicoterapia. Él decía que la psicoterapia es un espacio donde se lleva a cabo el proceso que permite la deconstrucción del discurso yoico del sujeto, que está apresado en un encuadre social determinado por el discurso del poder y el discurso del deseo de otro, lo que otros quieren que yo sea, ¿no? A fin de que pueda reconocer sus mecanismos subjetivos, desarrollar su potencial, ampliar su conciencia y transformar su entorno. O sea, fíjense cómo en esta frase, que bien pudiera ser hasta un aforismo, fíjense cómo hay psicoanálisis, está el pensamiento de Derrida o Derrida, está Foucault en el ese otro, está Lacan, está la psicoterapia transpersonal, está el humanismo, está su filosofía comunitaria. O sea, fíjense cómo pareciera que su visión sobre lo que es la psicoterapia transgrede las disciplinas. Bueno, a mí me parece muy interesante, no sé si a alguien le parezca interesante, pero creo que esta definición puede ser una síntesis bastante, bastante adecuada de lo que para Alejandro Chao era la psicoterapia, ¿no? En sus clases, traigo una transcripción, una breve transcripción de una grabación de campo que hice en la última clase que tuve con él. Saben, yo en sus clases, yo sabía que era importante. O sea, yo estaba ahí y como que no alcanzaba a dimensionar la importancia de lo que me decía, pero de alguna manera se respiraba una atmósfera de sabiduría
en sus clases, ¿no? Y quisiera que contextualicen el siguiente diálogo que les voy a presentar. En el 2013, hace, ¿qué? 8 años, ¿no? Más o menos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Voy a presentarles la otra ventana en donde tengo la descripción. Es un diálogo que transcribí del 4 de diciembre del 2013. Todavía está en revisión, o sea, tiene algunas faltas de ortografía, pero pues me pareció interesante mostrárselos, ¿no? Como para que pudieran, como pudieran tratar de comprender qué tipo de atmósfera y qué tipo de lenguaje tenía Alejandro. Y es también un poco como los diálogos de Platón. O sea, cuando los lees, ustedes pueden saber o como que pueden capturar de alguna manera esa atmósfera que se creaba entre el alumno y el maestro, ¿no? El docente. Entonces dice el alumno 3, bueno, es que hay varios alumnos, ¿no? Y dice, pues no sé, a mí en lo personal siempre he dicho que yo soy súper occidental y que a mí todas esas cosas, como que la meditación y todas esas cosas como que fuchi, ¿no? Entonces, pues no sé, con la clase sí me pareció muy interesante porque pues no sé, como que digo, no es como que tipo que no lo hubiera visto, pero como que entendí muchas más cosas porque siempre fui muy despectivo en ese sentido, para con todo lo que no fuese occidental. Y la clase me ayudó mucho porque pues son otras maneras, ¿no? Y no son mejores ni peores, ni solamente son otros modos, son distintos y me ayudó un buen. Y contesta Chao, sí, tienen varios prejuicios bien chistosos. Se refería a nosotros los alumnos. Creen que el saber, ojo, creen que el saber está en cierta área del mundo. Son como, están bien colonizados ustedes. O sea, en el 2013, Chao ya hablaba sobre descolonización. O sea, ahorita puede ser muy popular, ¿no? O sea, es un tema, o la deconstrucción, la descolonización. En 2020 pareciera que el que no sabe sobre esos temas, pues no está a la vanguardia o está atrasado en términos académicos, ¿no? Chao en el 2013 ya hablaba sobre descolonización. Y luego continúa. Europa y Norteamérica, escuchen su crítica hacia el eurocentrismo, ¿no? Europa y Norteamérica han hecho bien su trabajo. En general, creen en esas cosas. No se dan cuenta de que la ciencia es una forma de ideología como la religión, como la incomprensible, etcétera, en donde tratamos de realizar, poner en orden en el mundo, pero hay gente que cree que realmente esas cosas son válidas. Luego tienen prejuicios, así como de que el psicoanálisis ya es antiguo, ¿sí? O Carlos Marx ya no tiene vigencia, o cosas por el estilo, ¿no? Como para qué aprendemos esas cosas. Si ustedes estudian un poquito y entran un poquito a términos epistémicos, ojo, ¿no? Él concebía ya la psicoterapia en términos epistemológicos, es decir, cómo conocemos, bajo qué mecanismos es que nosotros podemos conocer el mundo. Si ustedes estudian un poquito y entran un poquito a términos epistémicos, se van a dar cuenta cómo esos son los fundamentos de todo lo que nosotros llamamos este mundo posmoderno. Y si no tenemos claro, y si no nos comprendemos, y si no sabemos qué dijo Kant, y qué dijo Hegel, y qué dijo Nietzsche, y qué dijo Marx, y qué dijo Goethe, y qué dijo Freud, y qué dijo Jung, no van a entender todo este mundo. Entonces es una colonización, como la de mis pueblitos que hicieron un sincretismo del cristianismo y donde San Miguel es al mismo tiempo que Quetzalcóatl, en un lado y en otros lados, pues a lo mejor este es Catlipoca. ¿Y a qué no sabe hacer esa ensalada rusa? Yo creo que como profesionistas sí necesitan tener fundamentos sólidos y entender claramente dónde se están parando, porque a la hora que argumenten hay gente que sí sabe, hay gente en gobierno que sí sabe, hay gente en Televisa que sí sabe, y hay gente en las corporaciones internacionales que sí saben y que sí han leído esas cosas y que sí puede argumentar y que entonces pues se da cuenta de las cosas así tan superficiales
que les gusta mucho, pues, utilizar como banderas, pues, para intereses muy personales. Entonces yo creo que sí necesitan y ahí se pierde mi grabación. Entonces, a mí me parece genial, ya después lo revisé como mucho tiempo después, no sé, 3 años quizás, 4 años, me acordé de la grabación y me pareció genial volver a como revisar, este, pues lo que dijo. Entonces, fíjense cómo en Chao ya hay una crítica muy fuerte hacia el cientificismo, y esto era lo que me interesaba tocar un poco, ¿no? Sobre el riesgo que existe del exceso del pensamiento científico como como una teoría que lo puede explicar todo y que encima se utiliza para controlar otros cuerpos, para dominar otros lugares, para control político, etcétera, 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 ¿no? Entonces, voy a pasar a la parte del rito. Em, en el 2013, el 12 de octubre, Alejandro Chao nos invitó a su clase de psicoterapia a una fiesta que se llama la Fiesta del Maíz. Esta fiesta es me parece que es una fiesta de 5 que hay, 5 o 4, no recuerdo muy bien. Y esta específicamente, la de la Fiesta del Maíz, se sigue realizando, de hecho, todavía pueden ir, en el Cerro de Santa Bárbara, Cerro de Santa Bárbara en Totolapan, Morelos. Es un municipio muy bonito de Morelos. Eh, Precioso, yo me la pasé muy bien. Este es una imagen del cerro, no es una imagen mía, la tomé de internet. Eh, y en el cerro, esta fiesta, la fiesta del maíz, junto a las otras fiestas, las otras 4 fiestas que les comentaba, todas estas forman un gran periodo de fiestas que Chao las nombró y las fundó junto a otros como las fiestas de identidad. Entonces, a mí específicamente me tocó asistir a la fiesta del maíz que se hizo el 12 de octubre del 2013. Fue su última fiesta, fue la última fiesta del maíz en la que él estuvo. Y esta imagen no es de ese día, pero creo que es la imagen que mejor para mí mostraba la atmósfera de ese lugar, ¿no? Esta foto yo sí la tomé. Aquí está Alejandro Chao. Y si se fijan, hay aquí muchas frutas, ¿no? Hay plátanos, hay naranjas, hay flores. Es la ofrenda. ¿Cómo funciona? ¿No? Chao nos pidió en clase que, bueno, de hecho, tuvimos que ir a la universidad y había un camioncito y todos los alumnos nos subimos y nos transportamos hacia Totolapan. Me parece que de Cuernavaca a Totolapan, híjole, mejor no les digo cuánto tiempo es, creo que es entre 40 minutos y hora y media, depende del tipo de transporte. Pero él nos pidió que lleváramos fruta, que lleváramos ofrenda, ¿no? Entonces, toda la ceremonia o el ritual al que él nos invitó, creo que alguien más pudiera dar una imagen más detallada de la ceremonia. Yo solo aquí voy a anotar las que yo identifiqué durante todo el ritual. Estaba dividido en 3 partes. Primero, llegábamos al pie de la montaña, del cerro, y teníamos que subir caminando, ¿no? Fíjense cómo, para empezar, esto lo ideó Chao junto a otras personas, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a revisar literatura, que tiene que ver con religiones o con misticismo, etcétera, nosotros podemos ver que la montaña es un símbolo
de- que suele utilizarse en muchas civilizaciones como de camino o como de ascenso, como, como una especie de viaje del héroe, ¿no? Por utilizar esta metáfora que se repite en muchas civilizaciones. Entonces, primero teníamos que subir la montaña, ¿no? Yo recuerdo que yo desde que subí sentía como la fuerza en las piernas, el cansancio, ver que todos íbamos subiendo y como este esfuerzo colectivo de ir hacia un mismo lugar. Subíamos el cerro y poníamos la ofrenda, yo llevé fruta, sobre el piso, ¿no? Ya que estaba en el piso, comenzamos todos. Yo no sé si hubo alguien que dijo, hay que comenzar, pero de pronto yo vi cómo colectivamente comenzamos a armar un mandala en el suelo, ¿no? Como una figura, esta figura. La comenzamos a armar en el centro y se formó como un círculo en donde había limones, granos de maíz, sobre todo, ¿no? Recordando que era la fiesta de maíz. Y entonces, todos, ¿no? Todos la formamos y estaba ahí, la dibujamos, y tú querías mover algo, nadie te decía nada, tú lo ponías en donde a ti mejor te acomodara. Pero quisiera como que imaginaran esa sensación de colectividad, ¿no? Como esa disolución de esta conciencia yoica que usualmente solemos tener durante nuestro día a día o durante nuestra vida cotidiana. Para mí fue una experiencia eh, pues muy enriquecedora, ¿no? Que marcó mi vida para siempre. Y ya que estaba formado el mandala en el suelo, o la ofrenda, porque si uso mandala es como tomar una imagen de otra, como de otra ceremonia, pero realmente como le llaman ahí, era una ofrenda, se llevaba a cabo como la ceremonia como tal, ¿no? Hubo baile, estos eran algunos alumnos, de hecho varios iban en mi salón, y hubo una danza alrededor de la ofrenda, mientras se tocaban los tambores, y Chao dio un discurso. Eh, yo mientras estaba ahí pensaba en, pues pensaba en varios poetas, ¿no? Como Allen Ginsberg, pensaba en Siddhartha Gautama, pensaba como en varios momentos en donde un poeta de pronto pareciera que encarna la voz de, como de, pues no sé, de algo que trasciende, ¿no? Al ser humano o a la experiencia individual como humano. Y Chao dio un discurso sobre el maíz, sobre el significado que tiene el maíz para para la filosofía o para la tradición del México antiguo. Y hay tres frases que yo anoté ese mismo momento, estaba con mi libreta, que Chao terminó el discurso diciendo que somos maíz que sabe que es maíz. Somos maíz consciente, no, somos maíz al servicio del otro y somos maíz que sabe que vino de las estrellas. Entonces, para Chao, los seres humanos éramos maíces cognoscentes, por así decirlo, ¿no? Y explicó todo el camino del maíz, ¿no? Primero pasó por un proceso de domesticación. El maíz fue digamos, una transformación que a través del conocimiento de los primeros pueblos en México sobre las plantas, fueron de alguna manera transformando, se me fue el nombre, si me acuerdo ahorita el nombre se los digo, pero fue transformando una planta hasta transformarlo en un alimento, que es el maíz, ¿no? Luego Chao dijo que ese maíz nosotros lo hacemos tortilla, lo hacemos, no sé,
lo transformamos, ¿no? En cosas que no son útiles a los seres humanos. Cuando yo como el maíz, lo defeco. Cuando defeco y cae al suelo, se transforma en abono para la tierra, que luego sirve como nutriente para las plantas, que luego se lo comen los animales, que luego esos animales probablemente se lo coman los seres humanos. Pero esas plantas que comieron a los animales tuvieron que alimentarse y nutrirse del sol, del agua, del viento, del clima. Y entonces Chao dibujó como una especie de red gigantesca en donde es muy difícil encontrar el origen, ¿no? Es como Chao ya pensaba desde el paradigma de la complejidad. Y es un paradigma eh, que apenas estamos conociendo, o que al menos las aplicaciones a la psicología, ya hay una propuesta psicoterapéutica desde el paradigma de la complejidad, entendido como una manera de acercarnos y afrontarnos a los fenómenos de la realidad y demás. Entonces, Chao en esta explicación ya estaba pensando en términos complejos, sistémicos. Y bueno, luego terminábamos la ceremonia y todos recogíamos la ofrenda y teníamos que volver a bajar la montaña y bajábamos al Zócalo, una especie de plaza en medio de Totolapan. Y allí había familias recibiendo nuestra ofrenda y nosotros la intercambiábamos, la ofrenda recogida del, del, de este círculo, la intercambiábamos por comida hecha de maíz. Yo me comí unos tamales y unas palomitas. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Pero fíjense todas las transacciones que hubo que de alguna manera conectaron mm, con un sentido de complejidad, con un sentido comunitario y de diálogo, ¿no? Como de, como muy relacional, ¿no? Muy considerando al otro como parte de mi realidad, ¿no? Y no considerando al otro como un objeto. Entonces, bueno, esto es como un vistazo bastante general, ¿no? Y tal vez ingenuo de lo que sucedió ese día. Pero a mí este mandala me recordó mucho a esta imagen que suele presentarse sobre la cosmovisión eh, del México antiguo. Claro, los mexicanos antiguos tenían su propia cosmovisión, es decir, su propia manera de comprender los fenómenos naturales y espirituales, por utilizar dos metáforas, ¿no? Y en el centro de la ofrenda que se hacía, se acomodaba el maíz por colores. Estaba el maíz blanco, el maíz, maíz azul, me parece, maíz como un poquito más rojizo y el maíz amarillo. Entonces, pues son los puntos cardinales, ¿no? Y de alguna manera esto pudiéramos retomar el concepto de Axis Mundi, que lo he leído en Mircea Eliade, sobre cómo en diferentes civilizaciones, diferentes culturas, el rito de alguna manera es una puesta entre paréntesis de todo lo cotidiano, como un epogé, quizás para utilizar un concepto de la fenomenología de Husserl, como una especie de, de pausa a todo lo mundano, entendido como cotidiano, pues, y para tener un momento de aquí y ahora, o un momento sagrado, ¿no? En donde toda la energía o todas las emanaciones del sol, todo, todo, todo absolutamente se detiene
y se concentra en ese espacio, ¿no? En un espacio que se dirige a los cuatro puntos cardinales, perdón, y que también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No solamente en cuatro direcciones, sino también considerando el cielo y, digamos, el inframundo, ¿no? Si sí lo podemos ver, o el Mictlán. Entonces, quisiera como ir encauzando la conversación hacia cómo podemos entender a Alejandro Chao. Eh, yo aquí le puse a Alejandro Chao un tlamatinime, recordando que los tlamatinimes eran los filósofos en la cultura náhuatl o en los pueblos del México antiguo. Y a mí me gusta este término que yo no sé, yo no me animaría a decir que Chao era un chamán, porque no lo sé, pero sí me atreví a escribir que Chao era un ex chamán. ¿Qué es un ex chamán? Es un concepto de un escritor tijuanense, se llama Heriberto Yepes, y él le llama así a todos los que nacen con una condición de sensibilidad que quizás en tiempos muy antiguos pudieran haber sido detectados por sus superiores como chamanes o como brujos, pero como ahora, en la actualidad, no tenemos un linaje claro ni una ciencia mística, pareciera que somos como huérfanos, pero que de alguna manera estamos conectados con una tradición de sanadores, de músicos, de brujos y, y que tenemos como un toque espiritual, ¿no? Entonces, a mí me gustó como pensar en Chao como un ex chamán, como alguien que seguramente en el pasado hubiera sido considerado como un chamán, ¿no? También él fue galardonado con una presea que se llama Tlacaelel, y Tlacaelel él fue un místico guerrero que dirigió la conquista del pueblo azteca. Y Tlacaelel era distinguido por ser el consejero de los gobernantes. Súper interesante, ¿no? También para comprender a Alejandro Chao, yo creo que hay que pensar a la psicología como, como un aparato crítico. Es decir, la psicología como un constante cuestionamiento sobre el papel hegemónico de la ciencia y sus tecnologías, como, como, como un aniquilador de todas las perspectivas indígenas, y con indígena me refiero a que son originarias de un lugar específico y que son hechas a un lado, porque son tachadas como de mitología, de fantasías, de que no es realidad, y entonces se hace una tarea de invisibilizar ese tipo de cosmovisiones, ¿no? Otra cosa es que hay que comprender que Chao comprendía la psicoterapia desde la epistemología, es decir, qué tipo, cómo la concepción del terapeuta es importante, la concepción de realidad del terapeuta es importante, porque en ese concepto que el terapeuta tiene de la realidad, puede estar teniendo un papel de opresión política ante el paciente. Entonces hay que estar como muy, muy atentos, ¿no? Y pues Chao fue maestro y doctor de filosofía política, entonces hay que entender, para entender a Chao, su pensamiento, hay que pensar a la psicología en términos políticos y también en términos decolonizadores. Y bueno, ya para ir cerrando, Alejandro Chao fue asesinado en el 4 de mayo de 2014. Entraron a su casa y lo asesinaron a él y asesinaron a su esposa. Lamentable, doloroso, em, es indescriptible, al menos para mí, saber que ya no está. Y esto provocó una gran indignación
en la comunidad estudiantil en todo Morelos. Y se dice, bueno, leí en algunos artículos periodísticos que la manifestación hubo más de 10,000 personas, ¿no? Provocó una gran indignación en todo, pues en todas partes, ¿no? En Morelos. Y curiosamente, Chao hizo un estudio bastante profundo sobre la violencia y, y no sé, o sea, a mí de repente lo pensaba como una especie de presagio o de visión sobre cómo la sociedad estaba envuelta en una atmósfera de violencia que cualquier persona podía ser alcanzada por, pues, por las condiciones en las que vivimos actualmente en México. ¿Sí? Su muerte se sintió como una muerte no correspondida y a mí me parece que su vida es tan significativa como su muerte. Entonces, anoté un pequeño verso que viene anotado en una carta que le escribieron sus alumnos en su muerte. Dice, hombre de maíz que vuelves al viento, nosotros seremos la flor de tu palabra. En este sentido, yo quisiera decir que lo que sigue desde mi punto de vista es leer a Alejandro Chao, hacer archivo sobre Alejandro Chao, es decir, comenzar a recopilar sus textos, su poesía, sus ensayos y sobre todo una labor periodística profunda sobre lo que fue su vida, sobre lo que fue su muerte y el significado que tuvo para todos los que fuimos sus estudiantes eh, en el imaginario de los psicólogos, de los psicoterapeutas y de los pensadores y sobre todo de todas aquellas personas que aspiramos a la libertad y que aspiramos a que el mundo sea un lugar mejor y más justo para todos. Entonces, esta es mi participación. No sé si haya tiempo para algo más, pero aquí termino. Muchas gracias, maestro, por compartirnos su experiencia. Sí, tenemos unos 5 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas, ya sea que gusten escribirlas en el chat, yo las puedo leer por ustedes o que desean participar, pues ya abriendo su micrófono. Hubo una mano levantada, me parece. Ah, sí, soy yo. Nada más quería como mencionar esta observación que hizo sobre cómo, cómo él pensaba bueno, llevaba la religión, esta materia, de religiones del mundo junto con la psicoterapia, Sí, y pues me hizo mucho sentido porque nosotros vemos dentro de la clase cómo a veces esta parte espiritual o religiosa le crea un sentido a la persona y de cierta manera le da personalidad. Entonces, como en psicoterapia esto también sería muy importante, bueno, es muy importante, de hecho vital, y entonces como que irlo juntando se me hizo muy interesante. sí, sí, sí. Y si se fijan, no contesté que era espiritualidad y Chao nunca nos respondió que era espiritualidad, pero había una atmósfera bastante espiritual en sus clases. Sí, Iván. Yo creo que esto es una forma bastante, pues bastante completa de ver las cosas, ya que por ejemplo, cuando primeramente se instruyó la ciencia en la era el pensamiento científico, en la era del Renacimiento, simplemente todos, antes de eso todo era religión y de cierta forma la ciencia se introdujo primeramente para ser un complemento de la religión, sino su opuesto, ya que um, de cierta forma y veían la ciencia como la forma mundana o la forma
de entender los designios, ya sea de Dios o sea de la misma religión. Pero pues lamentablemente el ser humano tuvo esta idea de que por simplemente no entenderlo o no quererlo entender, simplemente separaron estos dos y ahora al entender la forma en que funciona lo mundano o la materia, que sería pues ya todo lo que está establecido ahora mismo, tienen una visión incompleta ya es que se hizo lo mismo, solamente que del lado opuesto. Ahora es pura ciencia y no hay, y como dijo una vez lo que me dijo mi padre fue algo importante, que fue el hecho de que sí, cuando yo lo corregía muchas cosas por las cosas que aprendía en la escuela, me dijo, sí, Iván, sabes mucho y la ciencia te enseña mucho de lo que está afuera, pero no de lo que está aquí. Y tienes que saber de ambos para poder ser mucho más completo. Sí, Iván. Y sobre todo, Chao no pensaba que la ciencia era mala ni nada por el estilo, solamente trataba de hacernos la observación a los estudiantes cómo podía ser un instrumento de control político sobre otros, ¿no? Y sobre la invisibilización que provocaba la ciencia a los pueblos indígenas. Pero ojo, Chao era un científico, pues. O sea, él era un científico. Y creo que el hecho de liberar el pensamiento de cualquier verdad, como al principio dije sobre Nietzsche, creo que de alguna manera eso sintetiza, ¿no? Todas esas verdades que de pronto son tan verdades que son solamente una ilusión que nos impide, pues, ver el mundo como está. Me parece que ya podríamos empezar a cerrar la actividad. Claro, sí. Enseguida, como muestra de nuestro agradecimiento, le haríamos entrega de su constancia de participación a nuestro invitado, la cual me voy a permitir leer. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Medicina y Psicología y de la Asignatura de Psicología de las Religiones del Mundo, otorga la presente constancia al psicólogo Arnoldo Antonio Herrada Ovalle por su participación como ponente en el tema de Alejandro Chao Barona, Psicoterapia, Rito y Violencia, en la Feria de Psicología y Espiritualidad, realizada de manera virtual el día 24 de abril del 2021, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California. Firma la doctora Julieta Yadira Islas Limón, directora de la facultad. También aprovecho para comentarle que se le hará llegar vía correo electrónico una copia de esta constancia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y hasta pronto. ¿Sí? Entonces, si no hay ningún otro comentario, también me gustaría que se compartiera el contacto de psicólogo Arnoldo para que también quien desea contactarlo en un futuro, pues pueda tomar los datos. Sí, está bien. ¿Yo los comparto o los van a compartir No, ustedes? acá en el equipo Ah, muy de bien, la ok, bien. asignatura los comparten, nada más que ahorita que los proyecten. Sí, Joana. Pues solo quería pues agradecer al ponente por su participación. Igual se me hicieron como, pues se me hizo muy interesante la metodología que tenía Alejandro Chau y como pues como estudiante de psicología se me hace pues interesante esta versatilidad que a veces se le da como el que él combinaba estas dos materias y que pues hacía esta integración que ayudaba pues a quitarle como estos límites a veces al conocimiento, sino hacerlo más enriquecedor. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Joana. Sí, muy bien, eso era la clase de Chao. Permíteme nada más un poco de paciencia ahorita para que se proyecten los datos. Claro, En un sí, sí. momento se proyectan. Sí, estoy leyendo los comentarios. Gracias. Estoy muy conmovido por por leerlos.
Muy bien, ahí tienen los datos de contacto para contactar al psicólogo Arnoldo en caso de que tengan alguna otra duda o algo que quieran pues, compartir o preguntar. Y bueno, entonces con esto damos por finalizada la actividad. Agradecemos a todas y cada una de las personas que nos han acompañado, esperando que el tema abordado enriquezca de algún modo sus vidas. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Muchas gracias.